El CEO ve al conserje durmiendo en el armario de suministros, lo que aprende a la mañana siguiente lo detiene en seco. Arthur Vance creía que el silencio tenía textura. En su ático, una extensión estéril de vidrio y acero encaramada en lo alto de la ciudad, el silencio era suave y frío, como una losa de mármol pulido. Era el silencio de la ausencia, de una vida meticulosamente seleccionada para evitar el desorden de la emoción. Hacía eco en los vastos espacios vacíos donde solía estar la risa de su esposa Eleanor, un fantasma de un sonido que el zumbido de la ciudad nunca podía borrar del todo. Su mundo era una fortaleza de riqueza, construida ladrillo a ladrillo con cada adquisición exitosa y cada decisión despiadada. Pero dentro de sus muros, él era el único prisionero, atormentado por la silenciosa dignidad de un recuerdo. El brillo de las lámparas de araña era un pobre sustituto de la luz que una vez hubo en su vida. Se movía a través de sus días con una precisión mecánica, su corazón encerrado en algo tan frío y duro como los diamantes de su reloj. El éxito era su armadura, y la soledad era el precio que pagaba por ello. Millas abajo, en los cavernosos y oscurecidos pasillos de la Torre Vance, Samuel trabajaba en un tipo diferente de silencio. El suyo también era un silencio texturizado, pero era el silencio suave y desgastado del trabajo. Estaba en el suave susurro de su trapeador contra los pisos brillantes, el silencioso clic de un interruptor de luz, el suspiro cansado que dejaba escapar mientras se apoyaba en su carrito. Su silencio no estaba vacío, sino lleno. Estaba lleno del latido constante y rítmico de un corazón que trabajaba para otro. Guardada en su billetera desgastada había una pequeña fotografía arrugada de su nieta, Lily, su sonrisa un pequeño sol en su mundo de sombras. La sacaba en las horas solitarias después de la medianoche, y el silencio se llenaba de una cálida tranquilidad, un propósito que hacía que el dolor en su espalda y el cansancio en sus huesos se sintieran un sacrificio digno. Era invisible para los titanes que recorrían estos pasillos de día, un fantasma que cobraba vida solo después de que se habían ido, puliendo su mundo mientras el suyo permanecía escondido en los rincones tranquilos de la ciudad. Una noche, el silencio en el ático de Arthur se hizo insoportable. Lo presionó, un peso físico sobre su pecho. El sueño era un país lejano que ya no podía visitar. Impulsado por un impulso que no entendía, descendió de su torre de cristal y caminó por los pasillos vacíos de su propia empresa. El edificio era un gigante dormido, su rugido diurno de comercio silenciado aún bajo zumbido electrónico. Pasó una mano por el granito frío de una pared, un extraño en su propio reino. Él era el rey de este dominio, pero se sentía un intruso en la quietud. Cuando dobló una esquina en el piso 17, un sonido rompió la perfecta tranquilidad. Era pequeño, casi imperceptible. Una exhalación suave y rítmica, como una suave marea. Venía de un armario de suministros, con la puerta entreabierta. Un destello de irritación, reemplazado rápidamente por una fría curiosidad, se movió a través de él. Esperaba encontrar a algún empleado holgazán, a un guardia de seguridad durmiendo en el trabajo. Empujó la puerta para abrirla. La vista ante él no era la que esperaba. No era una imagen de pereza, sino una de profundo agotamiento. Allí, en una cama improvisada de cajas de cartón aplanadas, yacía el conserje nocturno. El rostro curtido del hombre, grabado con líneas de preocupación y fatiga, estaba relajado en el sueño. Una mano estaba acurrucada cerca de su pecho, como si protegiera algo precioso. Su uniforme estaba desgastado, pero inmaculado. No se estaba escondiendo, simplemente estaba encontrando un momento de descanso en un mundo que claramente le ofrecía pocos. Arthur se quedó paralizado en la puerta. El aire helado de la oficina pareció cristalizarse alrededor del pequeño y cálido espacio del armario. Vio el pecho del hombre subir y bajar, un ritmo frágil contra el silencio monolítico del edificio. Algo dentro de Arthur, algo que había estado congelado durante años, se quebró. Esto no era una violación de la política de la empresa. Esta era una historia, y él estaba parado en la primera página. Vio una silenciosa dignidad en la postura del hombre, una resistencia que se sentía más real y poderosa que cualquier precio de las acciones o valoración de mercado. Retrocedió lentamente, cerrando la puerta casi por completo, dejando solo una rendija de oscuridad. No quería perturbar la paz robada del hombre. Regresó al ascensor, pero mientras ascendía de nuevo a su estéril palacio celestial, ya no estaba solo. La imagen del conserje durmiendo lo acompañó, una silenciosa acusación del mundo que había construido.
El frío silencio de su ático se sentía diferente ahora. Ya no se sentía vacío, se sentía obsceno. A la mañana siguiente, la imagen aún estaba grabada a fuego en su mente. Lo siguió a través de su café matutino, a través de los informes financieros que parecían completamente sin sentido. El hombre durmiendo en el suelo de cartón se había convertido en una espina en su alma. Llamó a su jefe de recursos humanos. Necesito el expediente del personal de limpieza, dijo, con voz plana, sin revelar nada de la extraña confusión interior. Específicamente, el equipo de noche, en una hora, tenía el archivo. Samuel Miller. Empleado durante 7 años. Un expediente impecable. Sin felicitaciones ni quejas. Un fantasma en la máquina. Tenía una dirección registrada en una parte de la ciudad que Arthur solo sobrevolaba en helicóptero. Tenía registrada a una hija como su contacto de emergencia. No había nada notable en los datos en blanco y negro, nada que explicara la profunda humanidad que había presenciado en la tenue luz de un armario. Arthur sabía que no podía convocar al hombre a su despacho. El desequilibrio de poder sería un abismo entre ellos, transformando la preocupación en un interrogatorio. Tenía que ser diferente. Necesitaba desmantelar los muros de su propia creación para encontrarse con él en igualdad de condiciones. Miró su agenda, una serie de reuniones de alto riesgo y cálculos fríos, y con un trazo firme de su bolígrafo, despejó su mañana. Encontró a Samuel en la pequeña y estéril sala de descanso en la planta baja, justo cuando su turno terminaba. El hombre estaba vertiendo con cuidado azúcar en una taza de café de espuma de poliestireno, sus movimientos deliberados y cansados. Arthur se acercó, su costoso traje se sentía como un disfraz. Samuel, dijo suavemente. Samuel se giró, sus ojos se abrieron un poco al reconocer al CEO de la compañía. Un destello de miedo, rápidamente enmascarado por una calma profesional, cruzó su rostro. Enderezó la espalda, una sutil armadura de dignidad encajando en su lugar. Mr. Vance. Buenos días, señor. Arthur, por favor, dijo, señalando la silla vacía de enfrente. ¿Puedo acompañarte? Samuel vaciló, luego asintió lenta y cautelosamente. Se sentó, con las manos envueltas alrededor de la taza barata como si fuera para calentarse. El silencio entre ellos era denso con la jerarquía tácita que definía sus vidas. Se suponía que Arthur era quien debía romperlo. Estaba caminando por el edificio tarde anoche, comenzó Arthur, con voz uniforme. Vio que los nudillos de Samuel se ponían blancos alrededor de la taza. Te vi en el armario de suministros. La mirada del conserje cayó sobre la mesa. Un leve rubor de vergüenza coloreó sus curtidas mejillas. Se preparó para lo inevitable, para el frío despido, la reprimenda sobre la propiedad de la compañía. Se preparó. Lo siento mucho, señor, dijo Samuel, con voz baja pero firme. No volverá a suceder. Solo estaba descansando los ojos por un momento. Parecías exhausto, dijo Arthur, y la simple observación, desprovista de acusación, fue tan inesperada que Samuel levantó la vista, con los ojos llenos de una cansada confusión. No estoy enojado, Samuel. Estoy preocupado. Esa única palabra, preocupado, fue una llave que giraba una cerradura oxidada durante años. No era una palabra que Samuel estuviera acostumbrado a escuchar, especialmente no de un hombre que vivía en el cielo. Algo en la mirada sincera de Arthur le dijo que esto no era una trampa. Lentamente, vacilante, la historia comenzó a emerger. No fue una súplica de lástima, sino una simple declaración de hechos, dicha con la misma dignidad silenciosa con la que fregaba los pisos. Habló de sus 2 trabajos, este por la noche y otro durante el día, cargando camiones en un almacén. Habló de su hija, Sarah, una enfermera que trabajaba en el turno de noche en el hospital municipal. Y él habló sobre Lily. Mi nieta, dijo Samuel, y por primera vez, una luz brilló a través de la fatiga en sus ojos. Ella tiene una debilidad en sus pulmones. Los tratamientos son costosos. Sarah trabaja muy duro, pero nunca es suficiente. El viaje en autobús a casa duraba 1 hora y media. El trabajo en el almacén empezaba al amanecer. Al dormir unas horas en el armario, se ahorraba 3 horas de viaje. 3 horas que podía pasar con Lily por la mañana antes de que su madre volviera a casa del hospital y él tuviera que irse a su segundo trabajo.
Era el único tiempo que tenían. Le leo, dijo Samuel, con una suave sonrisa en los labios. Tenemos un libro sobre un oso que se pierde entre las estrellas. Es su favorito. No solo estaba dando descanso a sus ojos. Estaba ganando tiempo. Estaba cambiando su propio descanso por unos preciosos momentos en un mundo de osos iluminado por las estrellas y la sonrisa de una niña. Arthur escuchó, y las paredes de su fortaleza de cristal se derrumbaron hasta convertirse en polvo. Pensó en su propia vida, una extensión estéril de tiempo comprado con dinero, y en que no tenía nada con que llenarla. Este hombre, sin nada, compraba momentos de amor puro y sin adulterar. Una profunda vergüenza invadió a Arthur. No por Samuel, sino por él mismo. Por el vacío que había confundido con fortaleza. Se encontró hablando, las palabras provenían de un lugar que pensaba que había muerto con Eleanor. Perdí a mi esposa hace 5 años, dijo, la admisión como una grieta en su propia fachada pulida. Esta compañía. Era todo lo que me quedaba. Lo vertí todo en ella. Creo que olvidé cómo ser otra cosa que no fuera un director ejecutivo. Un entendimiento surgió entre ellos, un reconocimiento silencioso de 2 tipos diferentes de pérdida, 2 tipos diferentes de vacío. La brecha entre el multimillonario y el conserje se acortó, unida por las verdades simples y frágiles de la experiencia humana. Suena como si fuera una mujer maravillosa, dijo Samuel en voz baja, con una sinceridad simple que impactó a Arthur más que cualquier pésame elaborado jamás lo hubiera hecho. Arthur simplemente asintió, incapaz de decir nada más allá del nudo que se formaba en su garganta. Esto se convirtió en su nueva rutina. No todos los días, pero sí con la suficiente frecuencia. Arthur encontraba razones para estar en el edificio temprano, para compartir un café con Samuel antes de que éste se fuera. Aprendió que a Lily le encantaba el color amarillo. Aprendió que Samuel solía ser carpintero antes de que sus manos se pusieran demasiado rígidas. Aprendió sobre la silenciosa nobleza de un hombre que medía su riqueza no en dólares, sino en los minutos que podía robar para leerle a su nieta. A su vez, Samuel aprendió cosas sobre Arthur. Aprendió que el color favorito del CEO había sido el de Eleanor, un tono profundo de azul. Aprendió que Arthur guardaba una sola rosa seca en su escritorio, un recuerdo de su primera cita. No vio a un titán de la industria, sino a un hombre a la deriva en un mar de dolor, aferrado a los restos de una vida que una vez amó. Vio al hombre real bajo la armadura de $1.000 millones. Una mañana, mientras una fría lluvia azotaba las ventanas de la sala de descanso, Arthur vio a Samuel temblar con su delgada chaqueta. «Vas a pillar un resfriado con eso», dijo Arthur, con la voz cargada de genuina preocupación. «Hace su función», respondió Samuel encogiéndose de hombros, demasiado orgulloso para admitir que el frío se había filtrado profundamente en sus huesos. Al día siguiente, Arthur llegó con un abrigo grueso de lana, de color gris oscuro e impecable. Era uno de los suyos, pero era simple, sin adornos ni etiquetas llamativas. Lo extendió. Estaba despejando mi armario. Esto ya no me queda bien. Él vio la verdad en los ojos del CEO, la sincera ofrenda que trascendía la caridad. Era un gesto de amistad. Con una mano agradecida y temblorosa, lo aceptó. La calidez del abrigo fue inmediata, un escudo contra el aire gélido de la mañana. Pero fue la calidez del gesto lo que llegó más hondo, descongelando algo congelado dentro de él. Su amistad se convirtió en un ritual silencioso, una pequeña isla de autenticidad en el mar corporativo. Pero las corrientes de ese mar eran traicioneras, y estaban siendo observados. Marcus Thorne era un hombre que observaba las dinámicas de poder del mundo. Él era un gerente de nivel medio con un traje elegante y una ambición aún más aguda. Él creía en un mundo de jerarquías claras, de depredadores y presas, de ganadores y perdedores. Para él, la amabilidad era una debilidad y el sentimiento, una herramienta para la manipulación. Él había notado el extraño nuevo hábito del CEO, los cafés de la mañana temprano con el conserje nocturno. No tenía sentido. Violaba las reglas no escritas de la torre. Su sospecha se enquistó, convirtiéndose en una oscura convicción. El conserje debía estar jugando sucio. Probablemente le estaba contando alguna historia lastimera al afligido CEO, buscando una limosna, una promoción, una forma de engañar al sistema. Marcus lo vio como su deber, para con la compañía, y para con su propia carrera, exponerlo. Una mañana, esperó.
Se escondió en las sombras del estacionamiento, con su teléfono agarrado en la mano como un arma. Observó mientras Arthur y Samuel salían juntos del edificio, hablando como viejos amigos. Vio a Arthur gesticular hacia su elegante sedán negro. Vio a Samuel dudar, luego aceptar la oferta de un paseo. Marcus levantó su teléfono. El clic del obturador fue silencioso, pero la imagen que capturó fue reveladora. El CEO multimillonario abriendo la puerta de su coche de lujo para el conserje. Era perfecto. Era condenatorio. Él no la filtró a la prensa. Eso era demasiado arriesgado. En cambio, eligió una ruta más insidiosa. Él envió la foto desde una dirección de correo electrónico anónima a algunos de los chismosos más notorios de la oficina. El asunto era simple, adivinen quién está recibiendo un trato especial. El veneno se extendió rápidamente. Al mediodía, los susurros se habían convertido en un rugido que resonaba a través de los cubículos y pasillos. La foto fue reenviada, capturada en pantalla y discutida en tonos apagados y crueles junto a la máquina de café. La narrativa que Marcus había creado se arraigó y creció salvaje. Samuel Miller, el humilde conserje, era un maestro manipulador. Un buscador de oro con uniforme de conserje. Se estaba aprovechando del pobre y solitario CEO. Samuel sintió el cambio de inmediato. Los educados asentimientos que usualmente recibía de los empleados diurnos fueron reemplazados con miradas frías y sonrisas burlonas. 2 secretarias callaron cuando él pasó, su risa flotando en el aire como humo. Alguien había pegado una foto de una corona sobre la puerta del armario de suministros. La humillación fue un golpe físico. Lo golpeó más fuerte que cualquier dificultad física jamás lo había hecho. Su pobreza había sido su realidad, pero su dignidad había sido su fortaleza. Ahora, la estaban derribando, piedra por piedra. La amabilidad que había recibido de Arthur, una pequeña y cálida luz en su vida, había sido retorcida en algo feo y transaccional. Esa noche, esperó a Arthur junto al ascensor de servicio, su rostro mostrando dolorosa resolución. El abrigo cálido se sentía pesado sobre sus hombros ahora, como una marca de vergüenza. Señor Vance, dijo, con voz formal, la fácil camaradería de las últimas semanas desaparecida. Ya no puedo aceptar sus viajes. No podemos hablar así. Arthur vio la profunda herida en los ojos del hombre mayor. Samuel, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Están hablando, dijo Samuel, su voz era apenas un susurro. Ellos piensan. Creen que lo estoy usando. Que su amabilidad es algo que tramé para conseguir. Mi buen nombre es todo lo que tengo, señor. No puedo perderlo. No estaba enfadado. Estaba desconsolado. Sintió que sin querer había traído esta vergüenza sobre Arthur y sobre sí mismo. Para protegerlos a ambos, tuvo que reconstruir el muro entre sus mundos. Por favor, dijo Samuel, su voz quebrándose un poco. Es mejor así. Antes de que Arthur pudiera responder, Samuel se giró y se alejó, con los hombros caídos, el peso del mundo de vuelta sobre ellos. Se había ido, retirándose al papel silencioso e invisible que había ocupado por años. Arthur se quedó solo en el pasillo, el silencio regresando, pero esta vez no era frío ni vacío. Hacía calor. Era el silencio de la rabia. No estaba enojado con Samuel. Estaba furioso con la cultura cínica y envenenada que había permitido enquistarse en los pasillos de su propia compañía. Los susurros y las sonrisas eran un reflejo de un mundo que había ayudado a construir, un mundo donde la amabilidad era sospechosa y la vulnerabilidad una debilidad. Vio la ambición de Marcus Thorne detrás de todo, como un síntoma de la enfermedad. El dolor en el rostro de Samuel era un espejo, que le mostraba al hombre que había sido durante 5 años, frío, distante y crítico. Había construido un reino de sospecha, y ahora había herido a la única persona que le había recordado como ser humano. No permitiría que siguiera así. A la mañana siguiente, se envió un correo electrónico a todos los empleados de Industrias Vance. Asunto: reunión obligatoria para todo el personal. 10 a.m. en punto. La especulación era total. Iban a rodar cabezas. El CEO estaba furioso. A las 10 en punto, el auditorio principal estaba repleto. Una energía nerviosa crepitaba en el aire. Marcus Thorne se sentó en la tercera fila, con una mirada engreída y confiada en su rostro.
Creía que estaba a punto de ser recompensado por su vigilancia. Arthur Vance caminó hacia el escenario. Se veía distinto. La armadura pulida e impenetrable del CEO había desaparecido. Sus ojos eran claros y directos, mostrando un fuego que nadie había visto allí antes. Caminó hacia el podio, pero no habló inmediatamente. Solo miró al mar de rostros. Entonces, la enorme pantalla detrás de él se iluminó. Era la foto. El CEO sosteniendo la puerta del coche para el conserje. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Estoy seguro de que muchos de ustedes han visto esto, comenzó Arthur, su voz tranquila, pero con un inmenso peso. Estoy seguro de que muchos de ustedes han hablado sobre esto. Han sacado conclusiones. Han elaborado una historia. Miró alrededor de la sala, su mirada deteniéndose por un momento en Marcus, que ahora parecía claramente incómodo. Pero no conoces la historia, continuó Arthur. Así que hoy, voy a contar una. Es sobre un hombre llamado Samuel Miller. Durante los siguientes 10 minutos, Arthur Vance dejó su alma al descubierto para que su compañía la viera. Les contó todo. Les contó sobre encontrar a Samuel dormido en una cama de cartón, no por pereza, sino porque tenía 2 empleos. Les contó sobre la nieta de Samuel, Lily, y sus facturas médicas. Les contó sobre las 3 horas de sueño sacrificadas por 1 hora de lectura sobre un oso que viajó por las estrellas. Este hombre, dijo Arthur, con la voz resonando con pasión, muestra más dedicación, más integridad y más lealtad en un solo turno de lo que he visto en toda una vida de reuniones de la junta directiva. Él trabaja para mantener a su familia unida. Él trabaja por amor. ¿Y qué hicimos nosotros, como compañía? Recompensamos esa dignidad silenciosa con sospechas. Recompensamos su sacrificio con chismes crueles. El auditorio estaba completamente en silencio. La vergüenza era algo palpable, densa en el aire. Esto no se trata de él, dijo Arthur, bajando un poco la voz. Esto se trata de nosotros. Se trata de mí. Durante años, esta compañía ha reflejado mi propio vacío. Hemos valorado las ganancias por encima de las personas. Hemos recompensado la ambición por encima de la integridad. Construí una casa sin corazón dentro. Él hizo una pausa, respirando profundamente. Eso cambia hoy. Un buen hombre me recordó que nuestro mayor activo no es nuestra cuota de mercado, sino nuestra gente. Son sus historias, sus luchas, sus actos silenciosos de valentía cada día. Luego anunció la creación del Fondo de Asistencia al Empleado Eleanor Vance, una iniciativa multimillonaria para proporcionar ayuda de emergencia, subsidios para el cuidado de niños y becas educativas a cualquier empleado que lo necesite. Nombrado en honor a mi difunta esposa, dijo, con la voz cargada de emoción, quien creía que la bondad era la única inversión que siempre daba dividendos. No había despedido a nadie. No había avergonzado a nadie por su nombre. Había hecho algo mucho más poderoso. Había sostenido un espejo y los había obligado a todos a ver su propio reflejo. Terminó la reunión y salió del escenario, dejando un silencio atónito y humilde a su paso. Samuel había visto la transmisión en una pequeña televisión en un cuarto de servicio en el sótano, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Estaba abrumado, con lágrimas corriendo por su rostro curtido. No se sintió reivindicado, sino visto. Por primera vez en su vida, se sintió verdaderamente visto. Más tarde, Arthur lo encontró junto a su carrito de limpieza, la oficina ahora tranquila tras la tormenta emocional del día. Samuel levantó la vista, con los ojos llenos de una gratitud que las palabras no podían expresar. La pared entre ellos había desaparecido, desmantelada no por la vergüenza, sino por un gran acto público de empatía. No tenías que hacer eso, susurró Samuel. Sí, tenía que hacerlo, respondió Arthur, con voz suave. Me recordaste lo que significa tener algo por lo que vale la pena luchar. Gracias. Su apretón de manos no fue entre un jefe y un empleado. Fue un vínculo entre 2 hombres que, a su manera, se habían salvado mutuamente. Un año después, el silencio en el ático de Arthur Vance era diferente. Ya no era frío ni estéril. Era una tranquilidad pacífica, llena de los suaves sonidos de una vida reconstruida. Las luces de la ciudad afuera parecían más cálidas, menos solitarias. La torre Vance también había cambiado.
La atmósfera ya no era de ambición fría, sino de un propósito humano compartido. El fondo Eleanor Vance había ayudado a docenas de familias, convirtiéndose en una fuente de orgullo para toda la compañía. Samuel Mellor ya no era solo el conserje nocturno. Él había protestado, insistiendo en que no estaba buscando una recompensa, pero Arthur se había mantenido firme. Esto no era una recompensa, sino un reconocimiento de su verdadero valor. Él creó un nuevo puesto para Samuel, un rol que nunca antes había existido, enlace de bienestar del empleado. Samuel era ahora el corazón del fondo de asistencia, el hombre que se reunía con los empleados necesitados, que escuchaba sus historias con la misma silenciosa empatía que había mostrado toda su vida. Él era un talento natural. Su rostro amable y cansado era un símbolo de la nueva alma de la compañía. La escena final de su transformación no ocurrió en una sala de juntas o un ático. Tuvo lugar en una luminosa tarde de sábado en un parque público. Arthur, vestido con pantalones sencillos y un suéter, empujaba a una niña riendo en un columpio. Su nombre era Lily, y sus pulmones eran fuertes y claros. Su color favorito era el amarillo, y llevaba un vestido amarillo brillante que parecía irradiar luz del sol. Samuel estaba cerca, observándolos, su rostro un retrato de alegría pura. Las líneas de cansancio habían sido reemplazadas por los suaves pliegues de las frecuentes sonrisas. Ya no era un fantasma en la máquina, sino un pilar para su comunidad. Más alto, Arthur, más alto, gritó Lily con deleite. Arthur se rió, una risa real y profunda que venía de su alma. No había sentido una felicidad tan sencilla en años. Había encontrado lo que pensó que estaba perdido para siempre, una familia. No una de sangre, sino una forjada en el crisol de la bondad y el respeto mutuo. Había aprendido que la verdadera riqueza no está en las torres que construimos, sino en los puentes que tendemos para conectar nuestros corazones. No estaba en el silencio de la soledad, sino en la risa compartida de una niña en una tarde soleada. Mirando a Samuel, y luego a la pequeña y alegre niña elevándose hacia el cielo, Arthur Vance al fin entendió. No solo había salvado a un hombre de dormir en un suelo de cartón. Había sido salvado de dormir durante su propia vida. La historia de su improbable amistad se convirtió en una leyenda silenciosa en los pasillos de la compañía, un recordatorio de que los cambios más profundos a menudo comienzan con un solo y pequeño acto de ver a la persona justo enfrente de ti. Les enseñó a todos que a veces, la persona más valiosa en todo el edificio no es la que está en la oficina de la esquina, sino la que tiene el corazón más amable y la llave del armario de provisiones.